Buenas tardes, profe. Buenas tardes para todos y todas, ¿cómo están? Hola, profe. Buenas tardes, profe. Buenos días, profe. Buenas tardes, papá. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Hola, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes a todos. Vamos apagando los micrófonos. Buenos días, profe. Buenas tardes. Chicos, vamos apagando los micrófonos, por favor. Profe. Sí, le puede mandar el pito a mi. Listo. Entonces, vamos a, en el cuaderno, vamos a anotar la fecha de hoy, 18 de mayo, y vamos a poner como título Justicia Social. ¿Listo, chicos? Entonces, nuevamente, como les decía, es importante que revisen la plataforma. Miren, aquí me aparece quienes me enviaron el trabajo el día viernes y solo me lo enviaron 19. Vuelvo a decirles, hasta que no califique estos 19, no ampliaré la fecha para aquellos que no pudieron hacerlo. ¿Listo? El título es Justicia Social. Entonces, me van a pedir la palabra por el chat para dárselas. Vamos a hacer una lectura entre todos, ¿de acuerdo? Me van pidiendo la palabra quienes quieran leer. Entonces, David Sánchez 1, tienen que ser varios porque la lectura es larguita. David Sánchez 1, Mailing 2, acuérdense de su número. Jesús Torrealba 3, Dana Díaz 4, Alison 5, Karen 6. ¿Listo? Empecemos con eso. Y Aroca 7. Dejamos por ahí. Entonces, vamos a nuestro material de aprendizaje, 7 ejemplos de justicia social. Y empezamos a leer. 1. ¿Quién es 1? David. Listo, David. Entonces empieza el primer párrafo, por favor. Espera, guardo acá. Empieza a leer, por favor. Empieza, David. La justicia social se hace más necesaria que nunca en un mundo globalizado que, aunque cada vez más rico, también es más desigual. Pero, ¿qué es la justicia social? La justicia social es un principio básico, un valor fundamental para conseguir la convivencia pacífica y el progreso de las sociedades, a diferencia de la justicia que busca el equilibrio entre el bien común y el bien personal. La justicia social da un paso más y promueve el reparto equitativo de los bienes y servicios. Para ello, se apoya en normativas y leyes que garanticen su práctica. Su fin último es acabar con la pobreza y la desigualdad, conseguir el pleno desarrollo de las personas. Listo, David. 2. ¿Quién era el 2? ¿Por qué es necesaria la justicia social? La pobreza y la constante vulneración de los derechos de las personas ponen en riesgo la convivencia social que se basa en el orden y la igualdad.
Lamentablemente, que exista una Carta Magna de los Derechos Humanos no garantiza su acceso. Es aquí donde la existencia de la justicia social cobra todo el sentido. Es necesario crear mecanismos efectivos que garanticen que todas las personas puedan ejercitar sus derechos, se desarrollen continuidad y así las sociedades puedan Prosperar. Listo. 3. Profe, hay tantos ejemplos de justicia social como ámbitos en los que se cometen desigualdades. Aquí distinguimos algunos de los más importantes. 1. La educación. La educación ha de ser inclusiva, equitativa y de calidad. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a acceder a una educación que les permita formarse y les asegure un futuro en igualdad de oportunidades. 2. 4. Igualdad de Espera. género. Deja hasta ahí, Jesús. El siguiente. 4. 2. La igualdad de género. Aunque las leyes reconocen los mismos derechos para hombres que para mujeres, la igualdad de género sigue siendo una tarea pendiente. Las sociedades deben procurar que todas las personas tengan garantizado el acceso a sus derechos sin tener en cuenta su género. Listo. El siguiente. La trata y el abuso, la pobreza, la exclusión y las guerras exponen a los más vulnerables a caer en las redes de las mafias de la trata. A veces de sus legislaciones de los países trabajan para condenar uno de dos tipos de explotación más lucrativos del mundo. Ok. El siguiente. Racismo y xenofobia. Las personas deben poder acceder a todos sus derechos y obligaciones con independencia de su condición o raza. De esta manera podrán integrarse a la sociedad de manera igualitaria y con autonomía. Diferentes organismos internacionales trabajan por erradicar ambas formas de discriminación. Siguiente. ¿Quién seguía? Yo, profe. Dale. Yo, profe Eruca. Atención sanitaria. Atención sanitaria. La calidad de vida de las personas depende en el alto grado de factores sociales y económicos. La pobreza, la exclusión tiene un elevado impacto en la salud de las personas. Por eso los países han de vigilar por proceder de un sistema sanitario suficiente y efectivo. Listo, Aroca, pero no leímos, sigue Aroca y lee vida digna porque no leímos vida digna. Dale, Aroca. Vivienda digna. A pesar de las A pesar de que las legislaciones de los países amparan el derecho a residir en una vivienda digna, esta premisa no siempre se cumple. El hogar debería ser un lugar habitable, seguro y accesible para las personas. Listo. Voy a dar otras palabras. Va Samuel González 1, Sara Silva 2 y Castaño Laura 3. González, aquí en la oral. González, Samuel. Sí, señor profe. ¿Cuál leo la? La oral. El trabajo digno permite a las personas desarrollarse y desembolsarse en sociedades. El acceso a ejemplo y la retribución justa ayuda a crear sociedades más
cohesionadas y equitativas. Listo, gracias. Sigue Silva. ¿Por qué un día dedicado a la justicia social? Eligió el Día 20 de febrero como el Día Internacional de la Justicia Social para recordar a las sociedades la importancia de estudiar este valor cívico. Vivimos en una sociedad global en la que los intereses de cada persona pasan por que se cubran las necesidades de la comunidad. Por eso es necesario que nos reorganicemos y adaptando nuestras Creo que no se le escucha nada. de dar cabida a la dignidad a las demás personas. Listo, deja hasta ahí. Castaño, vuelve a leer ese mismo párrafo, por favor. Sí, señor. Naciones Unidas eligió el día 20 de febrero como Día Internacional de la Justicia Social para recordar a las sociedades la importancia de custodiar este valor. Vivimos en una sociedad global en la que los intereses de cada persona pasan porque se cubran las necesidades de la comunidad. Por esto es necesario que nos reorganicemos, readaptemos nuestras subjetividades con el objeto de dar cabida a la dignidad de las mismas personas. Ok, siguiente, vamos con Valeria Verdugo, después Santiago Ruiz y después Carrillo. ¿Listo? Entonces, Valeria, sigue. Valeria Verdugo. Te estamos esperando, Valeria, para que empieces a leer. Ok, entonces vamos con Ruiz. Desde la justicia social. Aquí, la justicia social se encamina. Bueno, la justicia social se encamina hacia la erradicación de la pobreza y el bienestar de todos los miembros de la sociedad. Y por eso esto estrechamente ligada a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Y bajo esa premisa trabaja Ayuda en Acción. La defensa de los derechos de las personas es la razón que cada día da sentido a la labor que realiza Ayuda en Acción en los 22 países donde desarrolla sus proyectos. Trabajamos para conseguir la erradicación de la pobreza, la exclusión y la desigualdad, dando voz a las personas más vulnerables y reivindicando la necesidad de crear un marco normativo que garantice la equidad entre las personas. Listo. Bueno, no alcanzamos a leer más, o sea, hasta aquí llegamos y yo finalizo. Queremos vivir mejor y más tranquilos, pero nuestro bienestar pasa por crear un bienestar y una prosperidad sostenible que abarque a todos los habitantes del planeta. Listo, ahora voy a dar la palabra para que me expliquen qué es eso de la justicia social. Por favor, pídanme la palabra. ¿Qué es la justicia social? Es la pregunta. Profe, Pidiéndome la palabra por el chat, por favor. Sánchez, te escucho. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, profe, lo que entendí es que la justicia social es lo que garantiza que las personas puedan vivir mejor. O sea, como la justicia sobre nosotros, la sociedad, la que nos garantiza nuestro bienestar. Ok. ¿Alguien más? ¿Qué es la justicia social? Yo, profe. A ver, te escucho. profe, Te escucho, Samuel. pues como el nombre lo indica, pues la justicia social es como la justicia que se hace en la sociedad. Ok, ¿y para qué necesitamos hacer justicia? Luego, qué es lo injusto? Profe,
A ver, los Profe, pues escucho. en una sociedad injusto podría ser la desigualdad de condiciones. La desigualdad de condiciones. Listo. Alguien habló mientras tú estabas hablando y te escucho. El que habló detrás de Samuel, lo escucho. Él dijo algo sobre los derechos. Que todos tengamos los mismos derechos, profe. Hasta las Desigualdad. personas más vulnerables. Yo, Los escucho. A ver. Yo, profe, Te escucho, te escucho. la justicia para mí la justicia social es un valor que promueve el respeto igualitario de los derechos y las obligaciones de cada ser humano. Ok, listo. Garantizar el cumplimiento de los derechos en la población vulnerable. Siguiente, lo escucho. solo puede definirse a partir del derecho concreto de la injusticia social. Algunos estudios afirman que el concepto justicia social se corresponde con la justicia distributiva de Aristóteles. Ok, deja hasta ahí. ¿Alguien más? ¿Alguien más, chicos? Profe, Te escucho. profe, no es para decir eso, sino que la primera conclusión, la que dice garantizar el cumplimiento de derechos de la población vulnerable, yo no creo que es el significado de justicia social, sino lo que hace la justicia social. Yo lo entiendo así. Esto es lo que se encarga, ¿no? O sea, la justicia social se encarga de garantizar el cumplimiento de derechos en la población vulnerable. Es decir, que haya una justicia distributiva y equitativa. Básicamente, sí, lo que tú dices, no es que eso sea, sino de lo que se encarga. Como veíamos en la lectura, si nosotros vemos el primer párrafo, dice, a diferencia de la justicia que busca el equilibrio entre el bien común y el bien personal, la justicia social da un paso más y promueve el reparto equitativo de bienes y servicios. Entonces, por eso, aquí en los ejemplos nos decían, digamos que garantizar este tipo de derechos permite que en la sociedad haya un reparto equitativo de bienes y servicios. Entonces, como decía Jesús, si queremos definir justicia social, tendríamos que decir que justamente es el reparto equitativo de bienes y servicios. ¿Cómo se reparte cómo se hace ese reparto equitativo? Por medio del cumplimiento de los derechos, ¿sí? Pregunta para uno que le haya quedado claro el trimestre anterior. La mayoría de esos derechos que nos leyeron... ¿Eso tú escribirlo? Espérame, amor, no me interrumpes. No me interrumpas, ya. Sí, obviamente hay que escribirlo, pero déjame terminar la explicación. Les pregunto, esta mayoría de derechos, como la igualdad de género, la educación, el acceso a la vivienda, el acceso sanitario, el derecho laboral, hacen parte de qué generación de derechos humanos, de la primera, de la segunda o de la tercera. Estoy esperando que alguien me responda. Profe, ¿me repite la pregunta, por favor? A ver, vuelvo a decir, nosotros decimos que la justicia social es el reparto equitativo de bienes y servicios a partir de la garantía y acceso a los derechos, ¿cierto? Digamos que ese es el significado. Y aquí nos dicen que para garantizar ese reparto equitativo, que además luche contra la pobreza y la desigualdad,
podemos alcanzarlo a partir de la educación, de la vivienda digna, del derecho laboral, del derecho a la salud. Digamos, estos 4 derechos hacen parte de qué generación de derechos humanos, de la primera, de la segunda o de la tercera. Revisen por favor su cuaderno, que nosotros anotamos eso el trimestre anterior. Profe, la primera porque son los derechos fundamentales. La primera porque hablan de derechos fundamentales, es decir, aquí estamos hablando del derecho a la libertad y el derecho a ser elegido y a votar, porque de eso se encarga la primera. Y creo que aquí, o sea, que cuando hablamos de justicia social, no estamos hablando necesariamente de libertad. Estamos hablando de qué, chicos. A ver, concentraditos y metidos en la clase, por favor. De los derechos fundamentales, donde estamos hablando. De los derechos fundamentales, sí, pero de ¿qué derechos fundamentales? ¿De libertad, de igualdad o de convivencia? De igualdad. De igualdad. Igualdad. De igualdad. Por tanto, la igualdad hace parte de qué generación de derechos. De la segunda, profe. De la segunda. De la segunda. Entonces es importante que tengamos en cuenta que la justicia social no es un derecho. La justicia social, digamos que es un concepto que busca que los derechos se cumplan. ¿Para qué? Para acabar con la pobreza y la desigualdad. Vamos a ponerlo aquí. Su fin es acabar con la pobreza y la desigualdad en busca de una sociedad, del progreso de una sociedad. Una sociedad que no garantiza sus derechos, chicos, es una sociedad atrasada. Por eso siempre que hablamos aquí en América Latina de países subdesarrollados, básicamente no es porque no tengan tecnología, no es porque no tengan riqueza, sino básicamente es porque no logran satisfacer las necesidades de la población. Entonces ahora cambio la pregunta. ¿Nosotros aquí en Colombia tenemos justicia social? No, señor. Señor, no, profe, no hay, acá en Colombia no hay justicia social. Bueno, ¿y por qué no hay justicia social aquí en Colombia? Porque hay mucha desigualdad. Porque hay mucha desigualdad, ¿sí? Entonces, Sí, profe, y además que, digamos, no se respetan como los derechos fundamentales y quieren como acabar con los que hacen el bien y llenar el país de los que hacen el mal. claro, si nosotros hablamos de justicia social, tenemos que hablar de equidad, tenemos que hablar de distribución equitativa incluso de las riquezas, ¿sí? Colombia es un país extremadamente desigual, es el tercer país más desigual en todo el mundo, ni siquiera en América Latina. Eso no quiere decir pues que seamos pobres, lo que quiere decir es que la riqueza de nuestro país está concentrada en muy pocas manos. Si hay estos problemas, pues evidentemente lo que se va a presentar es conflicto. Es decir, cuando yo les hablo de paz, cuando yo les hablo de conflicto, es que el camino para llegar a alcanzar la paz en Colombia es la justicia social. ¿Sí? Justicia, no, es que les iba a poner esto. Justicia social, equidad, esto también garantiza un orden, ¿sí? Claro, porque un orden, porque en la medida en que nosotros garanticemos esos derechos, pues a su vez vamos a tener paz. Y acuérdense que paz debe ser entendida como ese orden en esa sociedad, ese respeto por las normas y esas normas que nos garanticen ese bien común. Podríamos decir que estas son las relaciones que nos definen la justicia social como tal. Entonces, ustedes en el cuaderno, bueno, van a anotar esto como las conclusiones a las que llegamos hoy. Listo.
Y adicionalmente, escribamos esto, a esto le podemos poner unas flechitas. Hagan de cuenta que estos son unas flechitas. Y subrayenme cada palabra de esas, o sea, que quede bien grandecito, por favor. Profe, ¿toca copiar todo eso? Sí, por favor. No rayen la pantalla. ¿Listo? ¿Finalizamos para poder seguir No, explicando? señor. Profe, no, todavía. Profe, ya acabé. Listo. Es necesario, como decía la lectura, establecer qué tipo de derechos son los que garantizan esa equidad, ¿sí? ¿Qué tipos de derechos son los que nos garantizan ese bien común? Uno puede inventarse muchos derechos, pero si esos derechos no logran la equidad, pues haríamos, o sea, no haríamos nada a la hora de justicia social. Les pregunto, aquí en Colombia, ¿cuál creen ustedes que es el principal derecho que se debe garantizar para llegar a alcanzar a una justicia social? La igualdad de género. La igualdad. A ver, piensen. Profe, pues que no haya, Esperen, no haya esperen, con calma. Pensemos. La vida, profe. Ay, Dios mío, que me dejen hablar. Chicos, pensemos el periodo pasado, si quieren revisen ustedes sus apuntes, yo les escribía no, sino yo les explicaba cuáles son esas problemáticas que en Colombia nos han llevado al conflicto armado. ¿Se acuerdan? Que ustedes hicieron un mapa conceptual. De acuerdo a eso, piensen ustedes entonces cuáles son esos derechos que a nosotros nos garantizarían esa justicia social. Es decir, cuáles son esas necesidades que existen aquí en Colombia para acabar con la desigualdad y con la pobreza. Y me piden la palabra, por favor. Me piden la palabra. A ver. Entonces, le doy la palabra a Samuel y a Walteros. Samuel, te escucho. Profe, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? Que cuáles son esos derechos que en Colombia nos garantizarían alcanzar la justicia social. Pues, o sea, de esos derechos, pues, o sea, todos nos llevarían, pero uno como más relevante, pues serían la paz y los derechos. Sí, sí, Samuel, claro. Sabemos que esos derechos nos van a alcanzar, o sea, nos permitirían alcanzar la paz en Colombia, pero estoy preguntando, ¿qué derechos? Es decir, ¿cuáles son esos derechos fundamentales que en este momento en Colombia garantizarían que no existiera la pobreza y la desigualdad? El derecho a la igualdad y el derecho a la educación. Listo, Samuel. Walteros, te escucho. Derecho a la salud y derecho al trabajo.
a un trabajo digno, derecho al trabajo, a un trabajo digno. Ok, un momento, sigo dando las palabras. Entonces, le doy la palabra a Samuel Delgado, David Sánchez y a Romero. Delgado y a Otavo. Delgado, te escucho. El derecho a la educación y el derecho al trabajo. Listo. Siguiente. Profe, el derecho a la igualdad social y el derecho a la vivienda propia. Siguiente. Derecho a la vivienda digna y la educación. Listo. Ahora, no molesten que ustedes tienen clase de química hasta las 2:10. Así que la clase la finalizamos apenas la finalizamos a las 2. Aroca y Dominic, los escucho. Una vivienda digna. Listo. Siguiente. Bueno, entonces, les explico. Garantizar el acceso a los derechos humanos es fundamental para alcanzar la justicia social. En países como Colombia, en donde existe un conflicto armado de hace más de 60 años, pues lo primero que debemos hacer es establecer cuáles son, digamos que las problemáticas en el país. Dominic hablaba de la igualdad de género, pues es que si bien en el país hay violencia contra la mujer, si bien en el país las mujeres no cuentan con la participación política suficiente, o sea, sin querer decir esto que no es importante, pues creo que es primero, creo que es necesario primero resolver temas que generan aún más violencia, como el tema de la educación. Un país que no cuenta con niveles de acceso a la educación, pues va a ser un país que no garantice la justicia social, como ustedes decían. Un país que está inmerso en municipios como el Chocó, por ejemplo, esto en municipios no, sino en departamentos como Chocó, Putumayo, Caquetá, La Guajira, donde uno puede ver que la pobreza llega a niveles extremos, pues lo primero que hay que garantizar es la vivienda. Incluso también garantizar el acceso a la salud. Pero más importante aún, yo creo que el más importante en Colombia de los derechos que no se garantizan y que permitirían erradicar la pobreza, pues es el derecho al trabajo, como ustedes lo señalan acá. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta? Mientras tanto, ¿hay alguna pregunta hasta acá? No. No, profe. Claro, miren. Yo creo que sería No se te entiende, Samuel. una cosa. Se escucha muy entrecortado. Bueno, yo les decía que estos son si solo hablamos de justicia social, si habláramos también de justicia política, pues tendríamos que hablar que el fundamental es el derecho a la participación política. Pero estamos aquí hablando más en términos de, como decía Samuel, garantizar que en la sociedad exista justicia. Y esto tiene
tiene que ver muchas veces con el acceso a derechos económicos y a derechos sociales como el de la educación, la salud, el trabajo y la vivienda propia y digna. En Colombia, ¿me están escuchando bien o no me escuchan? Sí, profe, Ah, ok. estamos escuchándote bien. Ok. En Colombia tenemos que tener claro que este derecho a la vivienda propia y digna, en muchos, o sea, en mucha de su historia, no me interrumpan, gracias. En parte de su historia, pues es el derecho a la tierra y el territorio para el caso de nuestros campesinos. Porque como bien lo vimos, para los que tuvieron clase conmigo el año pasado, como bien lo vimos, digamos que el campo es una de las regiones más afectadas por el conflicto armado. Y sepamos que el conflicto armado no simplemente es cuestión de armas, no simplemente es cuestión de guerra, sino que va más allá, ¿no? Va justamente a la pobreza, a la desigualdad, y por eso tenemos que garantizar estos derechos. Entonces, derecho a la tierra y el territorio. ¿Qué van a hacer, chicos? ¿Qué vamos a hacer? Pues básicamente, yo espero que la siguiente clase yo ya haya podido revisar sus trabajos y puedo volver a ampliar y abrir otra vez la plataforma para los que no me la enviaron. La idea es que todos la hagan. Yo no puedo este semestre permitir que ninguno de ustedes repruebe la asignatura. Lo otro, por favor, copian estos 4 derechos, que son los 4 derechos fundamentales, por lo menos para que aquí en Colombia se garantice la justicia social. ¿Listo? Ya, profe, ya la copié. Finalizaríamos dando la lectura, que le voy a pedir el favor, voy aquí al azar, voy a seleccionar a una persona, de esos que casi no me hablan. Sofía Gutiérrez, por favor, léeme la siguiente frase. Y con esto finalizamos. Un momento. Lee, mi vida, la definición de justicia social. El concepto de la justicia social surgió a mediados del siglo XIX para referirse a la necesidad de lograr un reparto equitativo de los bienes sociales. En una sociedad con la justicia social, los derechos humanos son respetados a las clases sociales más desfavorecidas encuentran con oportunidades de desarrollo. Listo, gracias. Entonces, si se dan cuenta, hablar de justicia social significa hablar de eliminar, combatir la desigualdad social. Y no simplemente porque la gente le tenga lástima a los más desfavorecidos, sino porque es importante, a través de la justicia social, alcanzar el desarrollo, chicos. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? Obviamente no hay tarea, obviamente lo que hay que hacer es volver a realizar la lectura, porque lo cierto es que la siguiente clase sí vamos a hacer una actividad, ¿listo? Espero hayan entendido, espero pues hayan aprendido algo nuevo hoy. ¿Listo, chicos? Sí, señor. Bueno, entonces el profesor se despide y que tengan buena tarde. Chao. ¿Profe, no hay tarea? Que le vaya bien con su Chao, profe. Chao, chicos. Profe, lo necesito urgente. Señor Profe, Romero, ¿no hay tarea? no hay tarea. Profe, es que cuando yo le iba a enviar la tarea de Sí, sociales... papá, ya me llegó, yo la reviso.